Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Qué bueno poder estar con ustedes en este día tan especial porque vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Saludo a toda la iglesia del Faro del Hoyo. Saludo a toda la comarca andina, a cada familia que está reunida en su casa en estos momentos para escuchar palabra de Dios. Seguramente están mirando desde diferentes partes del país y estoy seguro que también de otras naciones como Colombia, Estados Unidos, podría nombrar muchas naciones a las cuales estamos llegando por medio del internet, por medio de estas ondas del internet. Qué importante poder seguir predicando palabra de Dios. Nada nos va a detener, nada va a poder frenar que la palabra de Dios siga siendo predicada. Por esto, en este tiempo donde estamos la mayoría aislados en nuestras casas, nuestros hogares, en prevención a esta enfermedad del coronavirus, de este virus, mejor dicho, y cuidándonos de la enfermedad, quiero compartirte una palabra de Dios. Porque iglesia no es un templo, no es un lugar donde nos reunimos. Generalmente estamos acostumbrados a ir los domingos, decimos a la iglesia. Pero en realidad iglesia soy yo, iglesia sos vos. La iglesia somos las personas que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El grupo de personas que se reúne, que se congrega. Y aquí estamos todos congregados por medio del internet. Por esto quiero compartir una palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del verso 4. Y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estando entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Tremenda esta palabra del Señor.
Aquí, para entrar en el contexto, Jesús había muerto, había sido crucificado. Cuando Jesús había dicho, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar, porque tengo poder para entregar mi vida y volverla a tomar, para rescate de muchos. Y Jesús había muerto, Jesús resucitó, y al tercer día Él salió de la tumba y comenzó a aparecerse a las mujeres en primer lugar, luego a sus discípulos, y por 40 días, dice en los primeros versos del libro de los Hechos, capítulo 1, estuvo con sus discípulos enseñándole acerca del reino de Dios. Y aquí Jesús les dice, antes de ascender a los cielos, quédense en Jerusalén. Pareciera una cuarentena, pareciera que también ahí les prohibió salir de Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Porque Jesús les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos hasta lo último de la tierra, todas las naciones. Tal vez me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hoy estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo? Claro, la pregunta de los discípulos antes de que Jesús les dijese que iban a recibir poder y el Espíritu Santo vendría sobre ellos, los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿restaurarás en este tiempo a Israel, el reino a Israel? ¿Será restaurado? ¿Cuándo será restaurado el reino a Israel? Y Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero una cosa sí tienen que saber. Algo sí es de lo que ustedes tienen que estar enfocados. Y es que van a recibir poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver algo interesante. Los discípulos, después de estar 40 días, primero estuvieron 3 años con Jesús, donde Jesús estuvo tratando su carácter, donde Jesús les estuvo enseñando, donde Jesús fue modelo para ellos, y ellos fueron inspirados por Jesús. Pero después que Jesús resucitó, los discípulos fueron impactados por el poder de su resurrección y por su presencia misma en medio de ellos, y por 40 días enseñándoles acerca de un reino, el reino de Dios. Eso es interesante. Jesús nunca predicó acerca de una religión. Jesús siempre predicó acerca del reino de Dios. Por esto Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por esto Jesús les habló acerca del reino de Dios. Y los discípulos, a pesar de esto, seguían con su visión y su enfoque en la restauración del reino de Israel. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel?, le preguntaron. Claro, tenemos que entender que en ese tiempo Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo la opresión de Roma. Los judíos debían pagar impuestos para Roma en su propia tierra. Entonces, ellos estaban bajo opresión del imperio romano. Y ellos querían ser libres en ese tiempo del imperio romano, de la situación en la social y política que estaban viviendo. Ellos querían ser libres de eso. Y estaban ya Jesús por irse, y ellos le preguntaron en ese último momento, Señor, ¿qué sucederá con esto? ¿Qué sucederá con nuestra sociedad? ¿Qué sucederá con el reino de Israel? ¿Con la situación política? ¿Qué pasará? Y Jesús le dijo, no se preocupen tanto por esto, no se enfoquen tanto en esto, enfóquense en que van a recibir poder y me serán testigos. Porque el enfoque principal, iglesia, es que seamos testigos en el lugar donde estemos, en la condición en la que estemos, en la situación en la que estemos, social, política, de salud,
en la que sea, debemos ser testigos. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Es por esto que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: no contristéis al Espíritu Santo. En otra oportunidad dijo: no apaguéis al Espíritu Santo. En otra: sed llenos del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia está siendo distraída por mejorar el auto, por alcanzar tener su casa, tal vez por la cuenta en el banco, por cuántas otras situaciones. Hoy tenemos la situación del coronavirus que está afectando mundialmente y muchos están aterrados y asustados por lo que está sucediendo y aconteciendo. Y esto es algo que Jesús ya lo había anticipado y se lo dijo a los discípulos. Cuando los discípulos, antes de que Jesús muriese, lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 24, el Evangelio de Lucas capítulo 21 o el Evangelio de Marcos capítulo 13, donde los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuáles son las señales del último tiempo? ¿Cuáles son aquellas señales antes de que vos vengas nuevamente por segunda vez? ¿Cuáles son? Y Jesús les comenzó a decir y les dijo: bueno, se va a levantar uno por ahí diciendo, algunos por ahí diciendo: yo soy el Cristo. Y hoy en el siglo XXI yo tal vez pensaba, esto, ¿será que algún loco se levante diciendo yo soy el Cristo cuando Cristo ya vino? Y sabes, la otra vez estaba mirando en internet, hoy que hay tanto internet y tantas cosas uno puede encontrar, de repente ahí creo que en el Facebook un video donde no sé en qué país era, un país latino, donde había una mujer que estaba entrevistando a un hombre y este hombre diciendo yo soy el Salvador del mundo. Y la mujer estaba sorprendida por lo que le estaba diciendo. Y este hombre diciendo sí, porque yo vengo de otro lado y yo voy a salvar el mundo y la gente se va a salvar por mí. Y me impactó esto en gran manera, diciendo ahora en estos días, vi ese video y digo, wow, esto era lo que el Señor estaba diciendo. No estaba diciendo yo soy el Cristo, pero de alguna manera está diciendo yo soy el Salvador. Y es lo que Cristo había dicho. Hay gente que se va a levantar y Jesús les dijo, no les crean, porque no es verdad. Habrá guerras, se levantará nación contra nación, habrá hambres, pestes, pestilencias. Los entregarán, le dijo a sus discípulos, a las autoridades para ser muertos, para ser encarcelados. Esto está pasando en diferentes partes del mundo, donde los cristianos por predicar el Evangelio están siendo muertos, están siendo encarcelados. Esto está ocurriendo. Y Jesús le sigue diciendo, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Esto lo podemos ver, que se está perdiendo el amor, la sensibilidad. Padres que matan a sus hijos, hijos que tal vez matan a sus padres, el problema en la familia y cuántas cosas suceden que muestran que se está perdiendo el amor al Señor, se está enfriando, se está apagando. Estas cosas las estamos viendo y Jesús le sigue diciendo, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Para poder perseverar necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Sin el fuego y la gracia y la potencia del Espíritu Santo, no podremos seguir avanzando en medio de todas las circunstancias de la vida. No podremos ser testigos, testimonio vivo en el lugar donde estemos o donde vayamos. Jesús le siguió diciendo a los discípulos, y este evangelio será predicado a todas las naciones, y después de esto será el fin. Interesante, porque Jesús les estaba contando acerca de las señales. Y luego de contarle acerca de las señales que iban a haber, para darnos cuenta cuándo vendría el fin, les dijo, será predicado el evangelio a todas las naciones. Claro, porque el propósito nuestro, el propósito de la iglesia, el propósito
tuyo de parte de Dios y mío es que anunciemos y prediquemos, no solo con palabras, sino con hechos principalmente, con nuestra vida, nuestro estilo de vida, el Evangelio del Reino, que Jesucristo murió y resucitó, que en Él hay vida, que en Él hay perdón de pecados. Por esto Jesús, cuando comenzó su ministerio, ¿cómo comenzó a anunciar las buenas noticias Jesús? Arrepiéntanse, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje de Dios para el ser humano hoy en nuestros días. Y las señales hablan acerca de Jesús. Las señales hablan acerca que los tiempos se están acortando, que ya falta poco. En un abrir y cerrar de ojos, dijo Jesús, Él volverá por segunda vez. Nadie sabe la hora ni el día, solo el Padre. Jesús, en medio de estos pasajes, hablando acerca de las señales del último tiempo, les dejó una recomendación a los discípulos. Lo que ellos debían hacer era predicar el mensaje, pero la recomendación era velad y orad. Estad despiertos y conectados con Dios, porque no saben la hora ni el día, cuando sea el tiempo de la venida del Señor. Esto lo dijo Jesús. Por lo tanto, la recomendación hoy en nuestros días es la misma que aquel tiempo a los discípulos. Debemos velar, estar despiertos, no te duermas, no podemos dormirnos en nuestros tiempos. Las señales se están manifestando, se están mostrando de muchísimas formas. Lo vemos en las guerras, el hambre, las pestes y todo lo que sucede. Esta peste del coronavirus no es la primera, ya ha habido otras pestes, pero la peste principal que vino al ser humano, la primer peste, fue el pecado. Desde el huerto del Edén, ahí surgió la primer peste, que trajo muerte, trajo enfermedad, trajo soledad, porque nos separó de Dios, trajo angustias, dolor, depresión, y podríamos hacer una enorme lista de todo lo que trajo esta peste, principalmente la muerte. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están separados del amor de Dios, de la gloria de Dios, que la paga del pecado trae la muerte. Mas la dádiva de Dios, vida en Cristo Jesús. Por esto Jesús dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, mas yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es por esto que el Señor Jesús le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos, lo cuenta Lucas, diciendo que Jesús les dijo a sus discípulos, no les toca a ustedes preocuparse por las cuestiones de este mundo, de si va a haber solución o no. La pregunta hoy es, Argentina, que es el país en el que estoy, al que represento, Argentina, mi amada Argentina, la cual amo y oro cada día por ella, por cada provincia y por el lugar donde estoy, la comarca andina, el Hoyo, el Bolsón y los demás pueblos vecinos, orando y clamando para que Dios traiga salvación y vida y restauración en los corazones principalmente. Y muchos queriendo que nuestro país o los países, o las ciudades, o los pueblos, sean restaurados. ¿Restaurarás, Señor, Argentina en este tiempo? Es la pregunta tal vez de muchos. Señor, ¿restaurarás la situación política en este tiempo? Cuando venimos de políticos tras políticos corruptos, mentirosos, ladrones y cuántas otras cosas podríamos decir, lamentablemente. Así lo podemos ver en las diferentes áreas de la sociedad, que esto acontece, no solamente en los políticos, en todas las áreas. Señor, ¿restaurarás la familia en este tiempo? Señor, ¿restaurarás la salud en este tiempo? Señor, ¿restaurarás aquello, lo otro en este tiempo? Y el Señor lo que dice es, si algo tenés que ocuparte,
con todo tu corazón, es que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida, tenga el control de tu familia, tenga el control de tu ciudad si sos un gobernante, tenga el control de tu provincia, de tu nación si sos un presidente o alguien que está en autoridad. Que el Espíritu Santo tome el gobierno. Estas cosas que suceden, es interesante porque la enfermedad, el virus, es algo que no es fácil de controlar. Claro, acá nos muestra y nos manifiesta que el ser humano no tiene todo el control. Hay gente que puede tener muchísimo dinero, puede tener hasta una Ferrari, 2, 3, y tiene que estar encerrada en su casa sin poder usar esa Ferrari. Esto nos habla de que nosotros no tenemos el control de todas las cosas. Una enfermedad puede matar a un hombre multimillonario como a un hombre que vive en escasez, porque todos nacimos desnudos y desnudos volveremos al Señor, si es que tomamos una decisión por Él aquí en vida. Por eso debemos ser conscientes de la importancia de que el Espíritu de Dios sea quien gobierne mi vida, y no sea el espíritu de este mundo, no sea el espíritu del sistema de este mundo, no sea cualquier otro espíritu, sino realmente sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien gobierne mi vida, quien gobierne mi familia, quien gobierne tu familia, quien gobierne nuestra ciudad, quien gobierne nuestras provincias, nuestra nación, nuestras naciones. El Espíritu Santo quiere tener control. El Espíritu Santo te anhela, me anhela, y Él quiere gobernar para poder vivir en plenitud, para poder ser testimonio vivo de la realidad de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Necesitamos sí o sí la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo os bautizo en agua, pero viene alguien superior a mí que les bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego cumple dos funciones: consumir todo lo que no sirve, y segundo, potenciar tu vida para ser testigo. La realidad y la importancia de que el Espíritu Santo esté sobre la iglesia es para que cumplamos el propósito. Mirá, no nos podemos congregar en un lugar físico, pero sin embargo hoy puedo estar predicando el evangelio del reino a todas las naciones por medio del internet. Mira qué impresionante, qué tremendo. Me gozo en esto porque puedo estar llegando a los confines de la tierra. A medida que la gente pase este video, pase esta grabación, la palabra de Dios será predicada, la palabra de Dios será anunciada. Ni sé yo hacia dónde pueda llegar esta palabra, pero sé que puede viajar grandemente y el Espíritu Santo la toma para que muchos puedan escuchar palabra de Dios. Es necesario que en este tiempo podamos volvernos a Dios. Primeramente la iglesia. Y me dirás, pero ¿cómo la iglesia volverse a Dios si tiene a Dios? Bueno, por algo el Apocalipsis habla a la última de las iglesias, de las 7 iglesias, diciéndole: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha, oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús le está hablando a la iglesia, a una de las 7 iglesias del último tiempo, que creo que es la de este tiempo. Por esto Jesús dijo: el amor de muchos se enfriará por la maldad. Por esto Jesús también dijo: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Parecía Jesús preocupado, más allá de que Jesús conoce todas las cosas, pero dejó esta carga a sus discípulos, diciendo: en el último tiempo la lucha será más brava, más fuerte. Pero es cuando más debemos afianzarnos en el Señor, aferrarnos y cimentarnos en su verdad. Cuando más debemos buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando más debemos estar velando. Cuando más debemos estar conectados con el Espíritu de Dios para proclamar palabra de vida, para impartir bendición de Dios. Por esto,
En estos días que estamos en nuestras casas, que no sean días de quejas, que no sean días de miedo, sino que sean días donde podamos invertir en la familia. Tal vez en la ligereza de la vida habíamos perdido esa intimidad con la familia. Dios le dijo en la antigüedad a Moisés, por medio de Moisés, al pueblo de Israel que estaba en Egipto, donde había enviado 10 plagas. Tremendo lo que estaba sucediendo en la tierra de Egipto. Pero ninguna de esas plagas había tocado el pueblo de Dios, porque Dios les respaldaba y Dios los quería sacar de la esclavitud para llevarlos a una tierra de abundancia, de vida. Y en la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios les dice al pueblo: quédense en las casas y no salgan. Maten un cordero y disfrútenlo en familia, en sus casas. Ahí está la primer cuarentena que el Señor les dijo que hiciesen a su pueblo. Hoy en día, Cristo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, quien te perdona de tus pecados, quien te libra del poder de la muerte. El Señor hoy también nos dice: quédense en sus casas, guárdense en sus casas y disfruten en familia al Cordero, a Jesucristo. Aprendan a tener ese culto familiar, aprendan a tener esa intimidad con Dios en familia, a reencontrarse hijos con padres, padres con hijos, a reencontrarnos, a poder disfrutarnos y a intimar con Dios y prepararnos para cuando Cristo vuelva. Y cuando esto se levanten, estas medidas se levanten de poder volver a la normalidad, si así Dios lo permite, porque Él no vuelva antes a buscarnos. ¿Qué será de nuestras vidas? Llenémonos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio del Reino, para dar a conocer las buenas noticias, para anunciar que en Él hay salvación y esperanza. En este pasaje que leímos del libro de los Hechos, dice que los discípulos de repente vieron como Jesús ascendía a los cielos y se lo quedaron mirando ahí cuando se fue entre las nubes. Y 2 varones con vestiduras blancas, hablando de santidad, de pureza, seguramente serían ángeles, le dijeron: varones galileos, ¿por qué se quedan mirando hacia el cielo? Si aquel que ascendió a los cielos también volverá de la misma manera a buscarles. Miren, aquí está encerrado todo el Evangelio, impresionante. Jesús ascendió a los cielos y de la misma manera volverá, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar tus ojos, así. En ese abrir y cerrar de ojos, así va a ser el arrebatamiento del Señor para con su iglesia, los que han puesto su fe en Él como Señor y Salvador. Por eso quiero animarte a que estemos expectantes. La iglesia ha perdido la expectativa de que Cristo Jesús vuelve a buscarnos y a llevarnos a un lugar donde ya no hay más sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor, no hay angustia, donde ahí estaremos con Él y habrá gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, adorándole, exaltándole y viviendo en plenitud extraordinariamente, donde será glorioso, donde viviremos por la eternidad con Él. Por esto debemos seguir anunciando el Evangelio del Reino de todas maneras. Hace aproximadamente 14 años atrás, el Señor me habló fuertemente por una palabra que está en las Escrituras, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica en tiempo y fuera de tiempo. Esto impactó mi corazón. Cuando vine aquí al Bolsón, a la comarca andina, impactó mi corazón y el Señor comenzó a usarme de una forma como nunca antes lo había hecho y comencé a predicar de todas maneras. Hoy estoy predicando a las naciones por medio del internet. Es impresionante, es algo que Dios lo está haciendo por el poder de su Espíritu Santo. Cuando muchos tal vez no daban mucho por uno, pero el Señor
dio su vida por mí. El Señor derramó su sangre por mí, porque Él creyó en su poder fluyendo en mi vida para que su evangelio del reino pueda ser predicado hasta los confines de la tierra. Por eso no se trata de quién sos vos, se trata de quién es Dios. Y Dios podrá usarte y utilizarte para llegar hasta donde no te imaginás. Por esto no temas de lo que estamos viviendo. Tal vez hay personas que han sido afectadas por esta enfermedad. Tal vez hay lugares donde podríamos llamarla zona roja, porque nuestro lugar, por lo menos hoy, no vemos que haya llegado esta enfermedad, pero sí estamos siendo precavidos y cuidadosos para que no llegue. Pero hay lugares que tal vez esto es más fuerte. Yo quiero soltarte una palabra de Dios, que puedas confiar en Él, que puedas depender de Él. La vida no se trata de estos 70, 80, 50 años. La vida se trata de una eternidad. Dios puede hoy en un momento sanar tu salud. Pero si tu alma se pierde por toda la eternidad, no tuvo mucho sentido la sanidad del cuerpo. Si Dios hace un milagro, es para darte una señal de que Él es el Señor. Pero las señales ya están dadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de su mano. Nadie tiene excusa para no poder creer en Él. Por eso quiero animarte a que puedas hoy depositar tu fe en Jesucristo. El problema no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el problema. Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse: en el mundo tendrán problemas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Por esto, el problema no es el problema. El problema es cómo enfrento el problema. Los problemas van a venir. Estamos en una sociedad y en un mundo corrompido por causa del pecado y la maldad del hombre. Porque el hombre en una oportunidad le abrió la puerta al pecado y con él entró todo lo demás. Por esto, en el mundo habrá problemas. Pero el tema es cómo enfrentamos los problemas, que podamos hacerlo en el Señor. Pablo decía antes, en medio de todas estas cosas, de todas estas aflicciones, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Poné tu confianza en Jesús y en Él vas a poder avanzar seguro, confiado y en paz en medio de la tormenta. Por eso quiero animarte en esta hora, en este sencillo mensaje, que puedas, si no conoces al Señor Jesús, que puedas hoy abrir tu corazón a Jesús, para que puedas recibir eternidad, perdón de pecados, paz, seguridad y el amor que Dios puede brindarte. Repetí una oración conmigo. Yo te animo en esta hora a que puedas abrir tu corazón al Señor. Tal vez estás solo, tal vez estás en familia, o toda la familia hoy puede abrir su corazón al Señor. Repitan esta oración conmigo y digan así: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo reconozco que soy pecador, que estoy alejado de vos, y te pido perdón por haber vivido como yo quise. Pero a partir de hoy te abro mi corazón. Creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Y me rindo a vos. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, ven sobre mi vida y enséñame a honrar a Dios y amarlo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo si hiciste esta oración con todo tu corazón, de todo corazón. Tu nombre, promete la palabra de Dios, ha sido anotado en el libro de la vida. Y has recibido eternidad en Dios. Maravilloso. Y quiero animar a la iglesia a que no nos enfriemos, a que no nos apaguemos, a que no dejemos al Espíritu Santo de lado, a que no nos distraigamos y pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debemos poner nuestra mirada.
porque Él pronto viene a buscar a su iglesia. Así que gracias por este tiempo. Es un placer poder estar con vos hoy en tu casa, en tu hogar. Bendigo tu hogar y quiero hacer una oración por nuestro país, una oración por las diferentes naciones y una oración por aquellos especialmente que han sido afectados por esta enfermedad, para que Dios pueda poner su mano de poder sobre ellos. Padre, gracias por este tiempo donde puedo compartir tu palabra. Bendigo cada hogar, cada familia, cada vida en el nombre de Jesús. Cada persona que ha tomado una decisión por ti en esta hora, oro para que tu fortaleza sea sobre ellos. Vos restaures sus corazones, restaures sus vidas, restaures sus familias por el poder de tu Espíritu Santo. Oro, Espíritu Santo, para que tu mano de poder venga sobre la iglesia, para que la iglesia pueda ser fortalecida por el poder de tu Espíritu Santo, para que la iglesia pueda ser avivada por el poder de tu Espíritu Santo. Así como dice tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Señor. Clamo por la iglesia para que pueda ser testigo de todas maneras a un mundo que se está perdiendo y autodestruyendo. Te ruego tu misericordia, Dios, y oro por cada persona que ha sido afectada por el coronavirus, por cada persona que ha sido afectada en las naciones, en cada pueblo, en cada ciudad. Oro para que tu mano de poder venga sobre ellos en esta hora, trayendo sanidad. Declaro que por la llaga de Jesucristo, el poder de Dios ahora actúa sobre tu vida, trayendo sanidad, libertad, vida de Dios en el nombre de Jesús. Reprendo ese virus y declaro sanidad por el poder de Dios. Y toca cada vida, Señor, que está en enfermedad, en dolor, el problema que tenga en su cuerpo. Declaro que tu autoridad, ahora tu Espíritu Santo, la unción de milagros, es sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús, manifestando que tú eres el Señor y que no hay otro como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano querido, mi amigo querido, te bendigo. Que tengas una semana extraordinaria y nos vemos el domingo que viene a la misma hora, 11 de la mañana. Estaremos dando un mensaje de Dios, de su corazón, para tu vida, tu familia, tus amigos y tus seres queridos. Chao. Te bendigo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.